desde acá y diríamos que casi... qué lindo ruido. Diríamos que desde ahí casi que se ve todo el pizarrón. Vamos a ver si le damos un poco de vuelo al trípode. Ahí. Ahí. Y ahí. Ok. Bueno. Creámoslo o no creámoslo. Ya estamos. We are miren. Muy bien. ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué tenemos? Primero tenemos el motor de la IP. Diría que es fundamental. Esperemos que se escuche bien. Estamos en un lugar distinto al de siempre. Salón del Ivo. Y hoy vamos a terminar por lo menos nuestra serie de gravedad para poder empezar a hablar en serio, o por lo menos siempre hablamos en serio, pero esta vez hablar un poquito de evolución estelar. Escenas del último capítulo. ¿Qué era lo que había pasado en el último capítulo? Habíamos visto que si teníamos un tren que iba en aquella dirección a la velocidad de la luz, y que teníamos otro tren que iba en esta dirección a un 0,999% ¿verdad? de la velocidad de la luz, la pregunta era qué pasaba cuando este tren chocara. Habíamos visto que si se movía a velocidades de otro tipo, por ejemplo 100 km por hora, y acá 99,999 km por hora, dado que viajan en el mismo sentido y en distinta dirección, no pasaba absolutamente nada. Ahora resulta que, increíblemente, si nosotros cambiamos la parte del sentido de estos vectores, nos encontramos con algo terrible. En el primer caso, con velocidades no relativistas, nos encontraríamos con que el impacto de estos dos trenes habíamos dicho que ocasionaría una especie de accidente de características terribles. Por lo tanto, si aplicamos el mismo principio a la luz, resulta que un choque donde se cumplen estas características, obviamente sería un choque de una violencia extremadamente alta, muy grande. Y el tema con el que nos encontramos acá es que Einstein se percata de que en este caso y en este caso, en el momento del impacto no hay diferencia. Es decir, mientras que acá un choque sería prácticamente inadvertible, pasaría desapercibido, nos encontramos con que acá sería un accidente ferroviario terrible, acá sería un accidente terrible y acá también, en el momento del impacto, parecería que los trenes chocaron a la velocidad de la luz.
Y acá parecería que los trenes también chocaron a la velocidad de la luz. Es decir, no habría una suma, sino que el impacto sería correspondiente a darse contra un objeto estático, no como acá a 199 km/h, sino a C, que recuérdense que viene de celeritas, C 300.000 km/s. Ahora, acá es donde la cosa empieza a ponerse difícil, ¿no? Porque Einstein empieza a decir, bueno, si no importa lo que esté pasando o no importa lo que estén haciendo, la diferencia de velocidades se va a mantener. Einstein empieza por preguntarse qué es la velocidad. La velocidad es la distancia sobre el tiempo. Y si c es la velocidad de la luz y la velocidad de la luz c tiene que permanecer constante, entonces tiene que haber una variación o en la distancia o en el tiempo. Es decir, miren qué cosa demente. La distancia o el tiempo no son absolutos. Cambian. Todo para que el valor de c de la velocidad de la luz sea un valor completamente universalmente constante. Nada puede moverse más rápido que la velocidad de la luz en su medio, obviamente. No es lo mismo la velocidad de la luz dentro de una fibra óptica que en el agua, que en el aire, que en el espacio, pero nada puede superar la velocidad de la luz. Esta idea es sorprendente porque quiere decir que entonces la velocidad de la luz no solo es un límite, sino que además modifica nuestra percepción del espacio y del tiempo. Hay mil formas de las cuales podemos explicar esto. La relatividad restringida se basa un poco en el hecho de la aplicación de estas normas en situaciones en las que no hay aceleración. Se llaman movimientos no inerciales, frames, entornos no inerciales. Podría ser un movimiento rectilíneo uniforme sin ningún problema y sería no inercial. Mientras no aparezca la aceleración, no pasa nada. Ahora, el lío viene, si recuerdan, en nuestro último capítulo, cuando el maldito Batman me cortaba el cable del ascensor, donde el gordito quien les habla, vamos a poner los pantalones, y pasa esto. En el momento en que se corta el cable, la báscula automáticamente empieza a marcar 0 y lo graba. Y yo les decía que al empezar a caer, una de las cosas que estaba pasando era que yo les preguntaba qué pensaban ustedes que me sucedía a mí. Es decir, ¿qué siento yo? De golpe me caigo. Bueno, ¿qué hago? ¿Quedo aplastado contra el suelo? ¿Quedo aplastado contra el techo? Porque obviamente eso viene cayendo. La respuesta es sorprendente. Como la balanza marca 0, porque yo no puedo apretar la balanza porque la balanza va cayendo, yo voy cayendo y todos vamos cayendo con la misma aceleración, un g, la aceleración gravitatoria, una de las cosas que nos va a pasar es que voy a sentir que no peso, voy a sentir que floto como una especie de astronauta en el espacio. Y en este caso sería cierto. Lo cual lo lleva a Einstein a hacerse una segunda pregunta. Acuérdense que estamos hablando del año 1900, entonces nadie se imaginaba naves espaciales o cosas así, y el
situación en la que nos vemos es que dice Einstein, ¿qué pasa si alguien en este ascensor tira hacia arriba? Para Einstein el ascensor era algo mágico, no está tan deformado, soy yo que dibujo mal, no se crean, no apaguen su televisor, chiste muy viejo. El tema es que, ¿qué pasa, dice Einstein, si alguien tira para arriba del ascensor, ¿tá? Y tiene o se encuentra con que acelera hacia arriba con un valor de 1g, o sea, acelera a 10 metros por segundo por cada segundo que pasa. Y ahí hay un problema. Einstein se da cuenta que la balanza volvería a marcar 103 kilos. Y que para la persona que está acá no cambiaría nada. Después Einstein dice, ¿qué pasaría si cambiáramos esto, ¿no? Esto Einstein lo llama principio de equivalencia. Es decir, él dice que aparentemente la gravedad no se puede distinguir de la aceleración. La gravedad y la aceleración son lo mismo. Y empieza a plantearse, bajo esa hipótesis, cosas que sabemos que son correctas. Por ejemplo, recuerden que la aceleración era igual a g. Ahora van a ver por qué dejé ese espacio de g. Dejé el espacio de g porque g necesita dejar un espacio para que después, al yo haber dejado el espacio de g, en el espacio de g pueda poner aire. Pero g es lo que vos sentís en este momento, que es lo que la Tierra hace contigo, que es lo que hace caer este Draper con una aceleración de 10 metros por segundo cuadrado, que se calcula como un medio de gt cuadrado y bla bla bla. Y no nos importa en este momento, y asumimos que todos pasaron por algún curso de física donde eso se sabe. Dice Einstein que él va a aumentar ese valor a 10. Y automáticamente la persona que está acá va a sentir que pesa 1030 kilos. Obviamente nadie puede soportar 1030 kilos, se le rompería la columna, los huesos, ni siquiera, no importa lo fuerte que seas, quizás podrías sostener en cierta posición durante muy poquito rato, pero sería terrible. O sea que aumentar 10g aumenta esa gravedad percibida por el sujeto 10 veces. Pero la cosa se pone peor, porque Einstein empieza a jugar mucho con esta idea. Y dice, ¿qué pasaría si eleváramos ese valor? Obvio, si lo bajaras te sentirías más liviano. Pero por decir que Einstein pensaba en términos de un ascensor, no en términos de una nave espacial, en órbita. Y dice, ¿qué pasaría si esto funcionara a miles de millones de G? Bueno, obviamente acá ya no quedaría nada. Adentro del ascensor ni siquiera tendrías al pobre tipo aplastado. Se hubiera convertido en una especie de pulpa de pussy, huesos y sangre, fluidos, todo. Y dice, ¿y si pudiéramos mirar qué pasaría
Mientras un rayo de luz, imaginemos un láser, entra paralelo al piso, cuando estamos con esta aceleración. El rayo de luz es muy rápido, pero el piso del ascensor está subiendo con una velocidad, con una aceleración monstruosa, por supuesto, también con una velocidad monstruosa. Es tan rápido y es tanta la aceleración que para cuando el rayo de luz llega al otro lado, el ascensor se movió hacia arriba. O sea que el rayo que entra a esta altura, paralelo al piso, termina saliendo en este lugar del ascensor. Y entonces una persona que está dentro del ascensor dice, no dice nada porque está muerta, pero vamos a suponer que dice, hey, la luz acaba de curvarse. La luz, que siempre se mueve en línea recta, acaba de curvarse. Es decir, la gravedad hizo que algo que es imposible pasara. Y Einstein empieza a pensar y dice, la luz no puede doblarse. ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí se da cuenta de algo. No es la luz la que se curva. Es el espacio mismo, el hueco, el vacío mismo que se curvó. Y no solo es el espacio, como lo iba a decir Minkowski, quien hubiera sido también fue maestro profesor de Einstein. Es mentira que Einstein fue un mal estudiante, para nada. El espacio y el tiempo se están deformando. Entonces, Einstein llega a lo que es, lo que podríamos decir, una muy liviana simplificación de lo que sería la relatividad general. Y es, la gravedad hace una cosa fantástica, porque si la aceleración curva deforma el espacio-tiempo, y la aceleración y la gravedad son lo mismo, entonces la gravedad deforma y curva el espacio-tiempo. Eso conlleva una serie de implicaciones tan grandes, tan grandes, tan grandes, que el mundo de la física sufre un enorme sacudón, porque el espacio y el tiempo dejan de ser absolutos. Y no Newton, que curiosamente de la forma en que él había planteado sus leyes serían todavía coherentes en interpretaciones relativistas, sino los que habían seguido después de Newton, los newtonianos, aquellos a los que Ambrose Bierce se refiere en el Diccionario del Diablo como newtoniano, seguidores de Newton que saben cuándo va a caer una manzana, pero no pueden decir por qué. Chiste malo, pero no importa. El tema es que los newtonianos habían hecho sus versiones e interpretaciones de Newton, ya no manejaban la teoría matemática que manejaba Newton de cálculo de fluxones y habían pasado a trabajar de otra forma, usando más a Leibniz, y toda una historia en el medio. Y habían hecho
una interpretación de la gravedad newtoniana que ya no se podía corresponder con ciertas cosas. Por ejemplo, yo siempre les cuento que cuando vieron que Urano, el último planeta descubierto, el borde del universo conocido, por allá por el año 1780 y algo, no correspondía su movimiento con las leyes gravitatorias de Newton, hubo gente que se puso a pensar y dijo, che, ¿y si el problema es otro? O sea, ¿y si Newton está equivocado? Capaz que no es universal la ley gravitatoria de Newton porque estamos tan lejos del Sol que hay algo que se nos perdió. Pero había mucha gente pesada atrás de eso, ¿no? Incluso teníamos ya para esa fecha teníamos a Laplace, que es un salado, manejando su teoría de la perturbación para arreglar incluso cosas que el mismísimo, gran, enorme Newton no había almacenado. Y alguien dice, no, Newton tiene que tener razón. Y si Newton tiene razón, dice, Urano se está comportando de una manera extraña porque hay otro planeta que todavía no descubrimos que está modificando la órbita de Urano. Y este planeta, Le Verrier, Urbain Joseph Le Verrier, por allá por el año 1840 y algo, pimba, el tipo hace los cálculos. Coach Adams, otra persona también, hizo unos cálculos casi parecidos, casi al mismo tiempo, pero se reconoce universalmente a Le Verrier como el descubridor de Neptuno, un planeta que Le Verrier descubre con sus matemáticas al hacer coincidir la masa, la distancia de un planeta que él se inventa en su cabeza como la incógnita de una ecuación que resuelve el movimiento de Urano de acuerdo a las leyes de Newton. Y lo más increíble, tenía razón. El problema es que había un pequeño desacomodo con Mercurio. Mercurio también tenía un adelanto en el perihelio, en su momento más cercano al Sol, y había como un desfase en la órbita de Mercurio que no permitía explicar qué estaba pasando con Mercurio si no aplicaba la mecánica newtoniana. Así que, tomando en cuenta lo que ya había pasado, tomando en cuenta que la versión es, Newton es Dios, inventaron un planeta. Le pusieron nombre, inclusive, a ese planeta, figura en algunos libros de ese planeta. Le pusieron Vulcano, no de vida larga y próspera, sino Vulcano, que quizás venga un poco de ahí. A un planeta que estaba muy cerca del Sol, por eso era muy difícil de ver, por eso no se había descubierto. A un planeta que estaba tironeando gravitatoriamente en esa interacción con Mercurio, y solo era cuestión de tiempo que los astrónomos se dejasen de joder y terminaran de comprobar de una vez por todas que Newton era Dios y que nunca se había podido equivocar. En cuanto a la relatividad restringida, según la forma en la que se exprese, Newton no se equivocó. En la general, las cosas cambian un poco. Pero lo más interesante, o si quieren, lo más raro de toda esta situación, es que Einstein tenía razón. Claro, vámonos al mundo de esa época. Vámonos a un mundo de la Primera Guerra Mundial. Vámonos a un mundo donde con un asesinato político se despiertan pasiones
que rompen en un montón de rencores que llevan a Europa a una guerra que termina siendo una guerra mundial, algo que nadie esperaba, que nadie había visto antes. También era una guerra donde nadie había visto antes, una guerra mecanizada, una guerra con tanques, una guerra con aviones. Antes, atacar una ciudad requería pasar por arriba de los defensores de la ciudad. Ahora podías pasar literalmente por arriba y dejar caer bombas que eran pequeñas, los aviones no eran los monstruos que iban a ser después, pero eso cambió todos los conceptos de la guerra. Los alemanes pusieron también la química al servicio de la guerra y usaron por primera vez gases venenosos, que no fue un uso muy inteligente porque murieron hasta mismos alemanes de maneras horribles, porque si cambiaba el viento, el veneno iba para otro lado, y el bigotito de Hitler se debe a que él se cortaba el bigote así porque era la forma en la que le entraba la máscara antigas. Curiosidades históricas. En el medio de las trincheras, alguien llamado Schwarzschild, Karl Schwarzschild, recuerden este nombre, después quizás lo escriba, hacía furiosamente matemáticas entre el barro y las bombas y la mugre y el terror, supongo. Furiosamente escribía matemáticas para completar y cartearse, darse ideas con Einstein. Einstein estaba fascinado por la mente que hacía esas cartas que recibía desde las trincheras y ansiaba conocer a esa mente excepcional de Schwarzschild. Nunca iba a pasar. Schwarzschild fue una de las miles de víctimas de una guerra que inclusive fue una guerra que terminó matando más gente por las heridas que no se podían curar porque no conocíamos los antibióticos todavía en forma correcta, así que las personas se gangrenaban, se infectaban, septimizaban, no debe existirse, morían por septicemia, por infecciones generalizadas y extendidas. Y esa guerra nos costó uno que sabemos, probablemente muchísimos, grandes recursos de la humanidad. A nadie le sirve que haya gente pobre en Ruanda, pero a todos nos sirve que en Ruanda haya gente investigando y creando cosas que son buenas para toda la humanidad. Esa es una de las razones por las cuales deberíamos querer que todos fueran capaces de ser educados y no pobres. No le sirve a nadie, ni siquiera a los más ricos, que haya gente pobre. Piénsenlo. Piénsenlo porque ustedes van a vivir en ese mundo, no yo voy a estar muerto. Pero piénsenlo. Con esto les cuento que alguien en Inglaterra empieza a prestarle atención a lo que decía este señor llamado Einstein, un poco loco, un poco excéntrico, esas cosas que además refutaban a Newton, y a él le podría haber molestado, era antibelicista por completo. Hablo de Sir Arthur Eddington, que cuando empieza a escribirse, con las dificultades de escribirse con un país enemigo en medio de una guerra, y después con un país terriblemente castigado por haber perdido la guerra, y se le quiere poner un castigo tan severo que lo que termina generando ese castigo tan severo es que Alemania se hunda en una pobreza tal que aparezca un tipo como Hitler y diga: yo lo voy a sacar de esta pobreza, la gente le crea, y aunque no lo votaron y hubo manejos políticos, termináramos en una Segunda Guerra Mundial que fue peor que la primera. La pobreza no le sirve a nadie, ni siquiera a los más ricos. Estaría muy bueno que esa idea fecundara. Pero estamos con gravedad, esto es grave,
pero de otra cosa. Eddington empieza a tener problemas incluso con sus propios compañeros, porque le dicen: no, vos estás defendiendo la física de un alemán, que es un enemigo, y además Newton era inglés. Y Eddington dice: mirá, honestamente, si este tipo realmente termina ayudando a la ciencia en esta forma, bueno, obviamente vamos a tener acá un avance científico como no se ha visto nunca. Y decide, en el medio de este baile, comprobar, idear un experimento que pudiera corroborar esas ideas de Einstein, esas hipótesis. Todavía no sé si le llamaríamos teoría, quizás sí. Teoría desde el punto de vista científico es nuestra mejor explicación de algo. Hacer caer una teoría es facilísimo, solo hay que encontrar una excepción dentro de un margen de incertidumbres, etc. Y si no se cumple, si la teoría falla, entonces la teoría cae, toda la teoría cae, y hay que empezar de nuevo. Einstein lo convence a Eddington, mostrándole cómo con su matemática y su nueva teoría física es posible explicar qué le está pasando a Mercurio. Antes de eso, un grupo de alemanes que se había planteado un experimento muy parecido al de Eddington, ahora les voy a decir cuál es, si estoy quedando un poco en suspenso, trata de ir a Rusia a ver un eclipse. Tienen la mala suerte de ser atrapados, eran astrónomos tratando de tomar imágenes de un eclipse del Sol. Ahora van a ver por qué un eclipse del Sol y qué tiene que ver todo esto. Y los rusos pensaron que eran espías alemanes y los mataron. Acabada la guerra en el año 1919, Alemania, en medio de enormes tribulaciones económicas, faltas de comida, de agua, una situación tan terrible que no nos podemos ni imaginar. Hace poco vi un meme argentino que decía: hubo un momento después de la Primera Guerra Mundial en que un pan valía 100 millones de marcos, pero a nadie se le ocurrió ir a comprar dólares. Un poco creo que en esa fijación rioplatense que tenemos con ir a comprar dólares, ¿no? Pero así de dura estaba la vida en Alemania. En el medio de esto se consigue, imagínense lo difícil que sería invitar a alguien alemán a Inglaterra y todo este lío. Y Eddington va a usar un eclipse que se da en África, y ese eclipse tenía como fin comprobar la teoría de Newton. Ahora, el problema es cómo comprobamos que la gravedad deforma el espacio-tiempo. ¿Cómo comprobamos que el espacio-tiempo está deformado por culpa de la gravedad? Bueno, hay que buscar el objeto que tenga mayor gravedad, que sabemos que está relacionada proporcionalmente a la masa, que tengamos más cerca. ¿Cuál es ese objeto? 1, 2, 3, Sol. Y entonces podemos saber la masa del Sol porque pudimos calcular la masa de la Tierra, porque tenemos la distancia de la Luna, porque sabemos la velocidad a la que se mueve y sabemos cómo es la órbita del Sol y tenemos la masa de la Tierra, y para que el Sol a esta distancia pueda mover la Tierra de esta manera, entonces tenemos la masa del Sol con una, te diría, apreciable certidumbre. O quizás sería mejor decir dentro del grado de incertidumbre aceptable. El problema era
pensar cómo aprovecho esa deformación del espacio-tiempo. Acuérdense que no es solo... está bueno, digo, los ejemplos que cuando se ven los ejemplos donde ponen un colchón, una tela, algo deformado y tiran una bolita para adentro y te muestran cómo... es un lindo ejemplo para entender cómo concebía la gravedad Einstein, pero no es tampoco el mejor ejemplo. Lo que se deforma, recuerden, no es solo el espacio, es el tiempo también. Y además de eso, no es un pliegue en 3 dimensiones, es un pliegue en 4, es realmente difícil de visualizar. Alguien dice, che, tengo una idea. Dice, si este es el Sol y tenemos una estrellita, llamémosle A, y acá está la Tierra, si podemos mirar la estrellita esta, la luz va a venir en línea recta, pero al pasar por el Sol se va a doblar. Recuerden, la gravedad deforma el espacio-tiempo. Y entonces, desde la Tierra, esta estrellita nos parecería que está acá. Si pudiéramos medir el valor de este ángulo, como sabemos la masa del Sol, Einstein había hecho los cálculos. Acuérdense que ya un equipo de alemanes había tratado de corroborar esto. Esos a los que fusilaron a los rusos. Qué malos estos rusos. No se preocupen, digo, no hay malos ni buenos. De hecho, en estas interludios filosóficos que a veces hacemos, yo siempre digo, los buenos siempre ganan las guerras. Los buenos son los que ganan. Solo ganan los buenos. ¿Por qué? ¿Quiénes escriben la historia? ¿Los que ganan o los que pierden? Exacto. Por lo tanto, los buenos siempre ganan. Bueno, hay un problema. No puedo hacer esta observación porque esta estrella está atrás del Sol y entonces significa que es de día, y de día el cielo está celeste, y por ende, como de día el cielo está celeste, yo no puedo mirar esto, a menos que, recuerden lo que les dije, a menos que hubiera un eclipse, a menos que la luna estuviera en una posición tal, en un momento tal, en la cual su posición generara un cono de sombra que en este punto hiciera que el Sol desapareciera y yo pudiera ver todas las estrellas. Si yo pudiera tomar una foto en ese momento y compararla con fotos que tomé desde la Tierra, de la estrella, 6 meses antes, o 6 años antes, no importa, con las fotos del cielo del otro lugar, yo vería las dos fotos y vería que la estrella aparece en distintas posiciones, lo cual sería imposible, porque las estrellas se mueven, pero no en 6 meses. Y la única explicación posible sería que la luz se dobló, pero decimos que la luz no puede doblarse, así que la única explicación posible sería que la gravedad, en este caso del Sol, es capaz de curvar o deformar el espacio-tiempo. Y entonces, Einstein tendría razón. Einstein mismo hizo los cálculos
Y para sorpresa de todos, desde un lugar de África, Sir Arthur Eddington religioso, pacifista, un Flanders de los Simpsons cualquiera, comprueba que dentro de los márgenes de los cálculos de Einstein es el valor de ese ángulo exacto que se encuentra entre las posiciones de las dos fotografías, la que se había tomado antes y la que había tomado Sir Arthur Eddington en 1919, el día del eclipse. Y el mundo y la fama de Einstein explota. Curiosamente, el premio Nobel a Einstein nunca se lo dieron por esto. Ni siquiera los científicos más renombrados, si querés, podían aceptar todavía esa idea de que el espacio-tiempo no es absoluto. Si hay algo que la teoría de la relatividad no dice, es que todo es relativo. De hecho, creo que dice al revés. Y la teoría de la relatividad todavía no era algo que se pudiera entender o que los propios científicos estuvieran dispuestos a aceptar. Por lo tanto, había que darle un Nobel a Einstein por algo. Pero, ¿cuál es ese algo? Y Einstein había descubierto en el año 1905 y había publicado en una revista llamada Der Annalen der Physik o Der Physik-Annalen, no tengo idea, mi alemán es peor que mi suajili, pero en esa revista, en esa publicación, Einstein predice el efecto fotoeléctrico. Y el efecto fotoeléctrico hace que las ecuaciones de de Broglie y hace que la luz sea al mismo tiempo una onda y una partícula, y que esos fotones, esas partículas de luz, puedan golpear metales con tanta fuerza que hacen que los electrones se muevan y al moverse generen una corriente eléctrica. Increíble. Todas las placas solares son parte, son casi totalmente de Einstein. Pero este fue su mayor descubrimiento. Después vamos a hablar de cómo en este momento, por ejemplo, Einstein no sabía que había más galaxias. El universo entero era solo nuestra galaxia. Hubo una pregunta que se le hizo reiteradamente a lo largo de la historia a muchos científicos, y era si el universo era infinito o no. Newton dijo que el universo no tenía centro, así que no había un centro en donde juntar toda la masa, y con eso salió del asunto. Creo que nadie hubiera aceptado la respuesta, pero como era Newton, ¿quién le iba a discutir? Y ahí quedó la cosa. Le preguntaron a Einstein cómo la gravedad en un universo del tamaño de la galaxia, aunque la pregunta sirve para cualquier tamaño del universo, no había puesto a toda la materia. La gravedad es una interacción que hace eso, atractiva, y había juntado toda la materia en un lado solo. Y Einstein dice: mire, lo único que se me ocurre es que debe haber otra fuerza que no conocemos, que a largas distancias opera al revés que la gravedad. Y esa fuerza es la que mantiene el universo estacionado, de tal manera que ni se achica, ni se junta, ni se forma una pelota. Por eso existimos. Einstein diría después que este fue su más grande error. Otras personas, 50 años después de la muerte de Einstein, en el 2005, dicen este fue quizás su
más grande éxito. Yo creo que estamos en una posición en la que todavía somos el esclavo que Eratóstenes mandó caminando de Siena a Alejandría para ver qué cantidad de kilómetros de unidades de medida de longitud se correspondían con el ángulo que él había medido con los rayos del sol, suponiendo que en Siena la luz caía a Swan actual verticalmente, y entonces pudo calcular no solo que la Tierra era esférica, cosa que alguna gente todavía duda, sino que además pudo calcular que tenía un tamaño aproximado a unos 40.000 kilómetros, que es el tamaño que aceptamos hoy. ¿Por qué les digo esto? Porque imagínense sacar una foto, ¿está?, de este dry pen en el momento en el que el dry pen está en el aire. Y yo te muestro la foto del dry pen en el aire. Y ninguno que esté pensando en serio vería la foto y diría: los dry penes flotan. Eso es ridículo. Sin embargo, eso era lo que pensaba todo el mundo cuando hacían esta pregunta que yo te acabo de contar acerca de la gravedad. Es decir, veíamos el universo en nuestra escala de tiempo miserablemente humana. Recuerdan la línea del Big Bang. Y en esa escala de tiempo miserablemente humana, el dry pen está en la foto, flotando. Pero en realidad es parte de un movimiento. Einstein siempre tuvo esa reacción, porque después con Hubble mediante, alguna gente le da crédito a Lemaitre, a mí Lemaitre, Hubble es el polenta, Humason, los tipos que metieron la mano y se dieron cuenta de que el universo se estaba expandiendo y que no era que había una fuerza que estaba ahí manteniendo el universo estable, como quien sostiene los pilares de Sansón, ¿no? Y básicamente estábamos viendo un instante en un universo que venía expandiéndose y que cada vez se hacía más grande, más grande, más grande, y que hacia el futuro iba a ser cada vez más grande. El futuro de ese universo no es algo que podamos predecir. Sabemos o prevemos que tiene 3 posibles finales: que se siga expandiendo aceleradamente cada vez más hasta que se rompa, a eso le llaman Big Rip, que deje de expandirse, vuelva a juntar, a eso le llamamos Big Crunch, o que simplemente se expanda cada vez más lentamente hasta que adquiera un tipo de equilibrio y quede ahí, las estrellas se apaguen, el universo se vuelva oscuro y esa Dark Age termine en algo llamado el Big Chill, el gran enfriamiento, donde solo va a haber agujeros negros y estrellas muertas. Los agujeros negros se evaporan, ya Hawkins iba a empezar a tratar de reconciliar su mecánica cuántica con la gravitatoria general de Einstein. Seguimos la humanidad en eso, y ahí estamos. Pero es indiscutible. Einstein se perdió una oportunidad preciosa de adelantarse, de predecir, no solo de predecir que se doblaba la luz de una estrella, ¿no? Es muy fácil, Einstein era infinitamente más inteligente que yo, y obviamente no voy a decir que Einstein hubiera podido hacer esto y no lo hizo. Solo voy a decir
él mismo dijo después de él mismo, hubiera podido predecir eso. Y le llamó su más grande error a esa fuerza desconocida, hoy diríamos interacción, fuerza está prohibido, desconocida, que mantenía el universo alejándose, pero resulta que hay algo llamado energía oscura, materia oscura, y que no es lo mismo, pero que aparentemente estarían acelerando el universo. Y quizás Einstein tuviera razón. Quizás el universo va desesperadamente a alejarse cada vez más, hasta un punto en donde el mismo espacio-tiempo se desgarra y se rompe en pedazos del universo que no tenemos ni idea de cómo puede ser. O quizás no. Por eso les decía, en este momento, somos el esclavo que está midiendo paso a paso la distancia que va a permitir calcular el tamaño y la forma exactas de la Tierra. Y la gravedad va a terminar siendo la llave para entender ese tema. Búsquense algo, si pueden, no solo de Sir Alfred Eddington. Les recomiendo muchísimo la película de Andy Serkis, y ahora se me acaba de ir el nombre, de uno de los mejores Doctor Who, que además es el que hace de malo en una de las Harry Potter, que es el que se toma la poción para parecerse a Ojo Loco Moody. Ese actor, que en este momento no recuerdo el nombre, hace de Eddington, y Serkis, que hace de lo que sea CGI, King Kong, Gollum en El Señor de los Anillos, ahora va a ser de Alfred en la última Batman, en la de Pattinson. Y en esa película hay una linda muestra de la humanidad y de lo que pasa en la interna mientras se va desarrollando esto que les cuento. Que la película creo que se llama Einstein y Eddington o algo así. Si tienen tiempo para todo eso, una de las cosas que me gustaría decirles es que quizás el mayor avance que podemos esperar a futuro, relativamente cercano, de la gravedad, viene de la mano de una matemática brillante llamada Lisa Randall, que está tratando de explicar incluso está tratando de explicar por qué por qué la gravedad es la más débil de todas las interacciones en un orden de 37 ceros, es decir, billones, trillones, cuatrillones, quintillones, sextillones, septillones de veces más débil es la gravedad que cualquiera de las otras interacciones. ¿Por qué es tan débil? No lo sabemos. Lisa Randall tiene la sospecha matemática, y está trabajando en eso, de que quizás la gravedad no sea una fuerza, una interacción de este universo. Quizás es tan débil porque es la interacción de nuestro universo con otro, proviene de otro universo. Es una de las 4 interacciones fundamentales: la de atracción nuclear, que es la más intensa; la electromagnética, que es la segunda en intensidad;
la interacción débil, que es un trillón de veces, y es la culpable de que ya no le podamos decir más fuerzas a las 4 fuerzas fundamentales, sino que esta interacción débil, que es un trillón de veces más potente que la gravedad, y después la gravedad. Y parece ser que la gravedad, la razón por la que es tan débil, tiene que ver con que es quizás la interacción de otro universo con el nuestro. Si se comprobara esto, si termináramos en esto, que quizás uniría también las teorías cuánticas y las gravitatorias y nos daría otra visión, pasaría algo muchísimo más increíble, hasta con algo llamado el principio antrópico. ¿Cuáles son las posibilidades de que la exactitud con la cual una fuerza de interacción de otro universo reacciona con el nuestro para generar en nuestro universo las cualidades necesarias para que todo lo que exista y todo lo que existe y todo lo que existió y todo lo que existirá realmente exista? Además de la teoría de los múltiples universos, además de todo eso. Me parece que es bastante por un día, me parece que es bastante astronomía por un día. ¿Los quiere el profe? Adiós, gracias por estar como siempre.